El sol abrasador de Granada caía a plomo sobre los tejados rojizos del Albaicín, tiñendo las paredes encaladas de un blanco casi cegador. El aroma a romero y pan recién horneados se mezclaba con el murmullo lejano de una guitarra flamenca. En la casa de mi abuela, un edificio antiguo con azulejos moriscos y balcones llenos de bugambilias, yo, Martina, pasaba aquel caluroso mes de julio. Mis padres se habían ido de viaje a Galicia, dejándome sola en la casa, justo al lado de la de los Ortega. Allí vivía Andrés, mi vecino desde que tengo memoria. Siempre había sido el típico chico que saludaba con una sonrisa al pasar, que ofrecía cargar las bolsas del mercado, que cuidaba a los gatos callejeros. Pero ahora, con 21 años, ya no era aquel niño de rizos dorados. Algo en él había cambiado. Y en mí también. Aquella tarde, el calor era tan denso que parecía que el aire se podía cortar. Yo estaba tumbada en el sofá del salón, vestida apenas con un vestido de lino blanco que se me pegaba al cuerpo húmedo por el sudor. Un ventilador antiguo giraba perezosamente en la esquina. Entonces apareció Andrés en la puerta trasera, apoyado en la verja de separación entre nuestros patios, con una botella de agua helada en la mano y esa sonrisa suya, entre traviesa y segura. ¿Te atreves a hacer algo distinto?, dijo, con el sol dorando sus hombros. Depende de qué sea. Respondí, sin mucho entusiasmo, jugando con el borde del vestido. Vamos a la piscina de tu abuela. Pero hay una condición, hizo una pausa teatral. Sin traje de baño. Le lancé una carcajada, pensando que bromeaba. Pero su mirada era otra. Calor, aburrimiento y una pizca de provocación se mezclaron dentro de mí. ¿Y qué gano yo? Libertad, dijo con una sonrisa ladeada. Y un recuerdo que no se te va a olvidar. Acepté. Pero a mi manera. Me quité el vestido justo antes de llegar al borde de la piscina, quedando en mis braguitas negras de encaje, el pecho libre bajo el sol. El agua me llamó como un refugio, y al zambullirme, sentí el frescor como una caricia inesperada. Andrés no se quedó atrás. Se quitó la camiseta y saltó al agua con una salpicadura alegre. Nadamos sin hablar, flotando en un mundo aparte, donde el aire estaba cargado de algo más que calor. No te imaginaba tan atrevida, dijo él, acercándose lentamente. Ni tú tan descarado. La tensión entre nosotros era casi eléctrica. No era solo el roce accidental bajo el agua, ni las miradas sostenidas. Era la sensación de que habíamos cruzado un límite invisible, disfrazado de juego. Esa noche, el calor no cedía. Salí al patio con una copa de sangría, mis piernas desnudas sobre la tumbona, los pies aún mojados. Andrés apareció de nuevo, esta vez con una camiseta blanca pegada por el sudor. Se sentó a mi lado sin decir palabra. ¿No puedes dormir?, preguntó. Negué. El silencio se volvió cómplice. Mi bata ligera de seda se abría con la brisa, dejando entrever más de lo que quizás debía. Andrés lo notó. Y yo también noté que lo había notado. Lo de esta tarde, comenzó. No digas nada, le corté. Fue solo una locura. Pero no lo fue. Y él lo sabía. Su rodilla tocó la mía. Su perfume amaderado, su respiración pausada, todo era una invitación no dicha. A veces, lo inesperado es lo más real, susurró. Nos quedamos así, callados, rozándonos apenas, flotando en ese punto exacto entre la cordura y el deseo. Cuando me levanté, sentí su mirada siguiéndome. Y supe que ese verano ya no sería como los demás. Los días siguientes se deslizaban como el hielo derritiéndose sobre la piel, lentamente, dejando huella. Andrés y yo fingíamos que nada había pasado, como si la tarde en la piscina no hubiera existido. Pero bastaba una mirada, un cruce de caminos en el patio, una sonrisa apenas dibujada, para que todo volviera a arder por dentro. Una noche, la luna colgaba como un farol inmóvil sobre los tejados.
El aire era denso, cargado de aromas a jazmín y tierra caliente. Yo no podía dormir. Llevaba puesta una camiseta blanca que me llegaba a medio muslo y que dejaba entrever la ropa interior clara bajo la tenue luz de mi lámpara. Bajé descalza a la cocina a beber agua, pero al pasar por el salón, vi que la puerta del patio estaba entreabierta. Afuera, en la penumbra azulada, alguien respiraba lento. ¿Andrés? Estaba reclinado en una tumbona, sin camiseta, con un pantalón claro que dejaba al descubierto parte de sus piernas bronceadas. No pareció sorprendido al verme. De hecho, sonrió como si me hubiera estado esperando. ¿Tú tampoco puedes dormir?, murmuró. Negué con la cabeza. Caminé hacia él sin prisa, dejando que la brisa nocturna me envolviera. Me senté en el borde de la fuente de piedra y hundí los pies en el agua. Un escalofrío me recorrió las piernas. Este calor me va a volver loca, dije, con una sonrisa cansada. Él se acercó, caminando lento, con pasos medidos. Se sentó a mi lado, su rodilla muy cerca de la mía. El silencio se volvió pesado, como si contuviera algo que nadie se atrevía a liberar. No dejo de pensar en lo que pasó, confesó, sin rodeos. Mi pecho se tensó. No era lo que esperaba. O tal vez sí. ¿Y qué fue lo que pasó, exactamente?, pregunté, sin mirarlo directamente. Algo que no deberíamos repetir, respondió. Pero su voz no sonaba convencida. Mi bata ligera se abrió levemente con la brisa, dejando a la vista parte de mi muslo. Noté cómo sus ojos bajaban por un segundo, y luego volvieron a los míos. No dijo nada. Pero sus dedos, apoyados sobre la piedra caliente, se estiraron apenas, rozando los míos sin tocarme realmente. A veces, lo que no se dice es más fuerte que cualquier palabra, susurré. Andrés asintió. Seguíamos sin tocarnos, pero el roce no era necesario. Todo estaba en el aire, la tensión, el deseo, el miedo. Me apoyé hacia atrás, cerrando los ojos un instante. Sentí su respiración cerca, sentí su presencia envolvente. No deberíamos jugar con esto, dije en voz baja. Lo sé, contestó. Pero ninguno se movió. Permanecimos allí, inmóviles, mirando la luna reflejarse en el agua de la fuente. Cuando me levanté para regresar al interior, sentí su mirada fija en mis piernas, luego en mi espalda. Me cubrí instintivamente con la bata, aunque algo dentro de mí disfrutaba ese momento de vulnerabilidad expuesta. Al día siguiente, el calor no daba tregua. Mientras cortaba frutas en la cocina, lo vi apoyado en la verja que separaba nuestras casas. Iba descalzo, con una camiseta sin mangas y una expresión que no supe descifrar. ¿Compartimos desayuno?, preguntó con naturalidad. Claro, respondí, fingiendo indiferencia. Comimos bajo la sombra del limonero. Él se chupaba los dedos tras morder un trozo de melón, y yo no podía evitar seguir el movimiento de sus labios. La conversación fue trivial, pero las miradas no. No podemos seguir haciendo como si nada, dijo de repente, dejando el cubierto en el plato. ¿Y qué propones? Nada. Solo que lo admitamos, al menos entre nosotros. Me quedé en silencio, bebiendo un sorbo de zumo. No dije que sí. Pero tampoco dije que no. El calor se volvió insoportable. Las cigarras chirriaban sin tregua y el cielo comenzaba a llenarse de nubes oscuras, como si Andalucía, harta del sol, estuviera a punto de estallar. La tarde era espesa, cargada de humedad y electricidad invisible. Yo estaba en la cocina, preparando una jarra de limonada, cuando el primer trueno rompió el silencio. Andrés apareció en la puerta trasera, con una camiseta mojada y el cabello alborotado. Sus ojos brillaban como si disfrutara del cambio de clima. Va a caer una buena, dijo, secándose con la mano. Mejor, el aire ya no se podía ni respirar. En ese momento,
la lluvia estalló. No fue una llovizna tímida, sino una cortina densa, tropical, que convirtió el patio en una cascada. «Quédate aquí», le dije sin pensar. Él me miró. Y entró. En el salón se hizo una penumbra suave, la luz gris filtrándose por los ventanales. Yo me senté en el sofá, con las piernas cruzadas, vistiendo un short de algodón y una camiseta sin sujetador. Sentía el tejido pegado a la piel por la humedad. Andrés se quitó la camiseta mojada sin pensarlo, y quedó con el torso desnudo, dejando caer gotitas sobre el suelo de mármol. ¿Quieres algo seco?, pregunté, levantándome. Solo si es tuyo. Me giré y le lancé una toalla con una sonrisa que no supe controlar. Volví a sentarme, esta vez más cerca. La lluvia martillaba el tejado como si quisiera entrar. El ambiente estaba cargado. Demasiado cargado. En silencio, él se acercó a la estantería donde guardábamos los juegos antiguos y sacó uno de mesa. Lo reconocí, era un juego de retos que usábamos cuando éramos niños. ¿Jugamos?, preguntó, con un tono que no era del todo inocente. Asentí. Tiró el dado. Le tocó una carta. Atrévete a decir algo que nunca te has atrevido a decir. Siempre me han gustado tus piernas, dijo con naturalidad, sin apartar la mirada. Mi turno. Atrévete a quitarte una prenda sin usar las manos. Me reí nerviosa. Era un juego, sí. Pero las reglas habían cambiado. Me incliné hacia atrás, usando mis hombros y los dedos de los pies para sacar el short con movimientos lentos, sintiendo su mirada clavada en mí. Me quedé solo con la camiseta larga, apenas cubriendo lo justo. Tiró el dado otra vez. Esta vez, el reto era acercarte a menos de un palmo del otro y mantener la mirada durante 1 minuto sin hablar. Nos miramos. Él se acercó, se arrodilló frente a mí. Sus ojos castaños estaban tan cerca que podía ver mis propios reflejos. Su aliento cálido chocaba con mi piel húmeda. El tiempo se detuvo. No hubo contacto. Solo presencia. Y tensión. Y algo profundo que quemaba por dentro. Al cumplirse el minuto, se apartó, pero no del todo. Esto ya no es un juego, susurró. Nunca lo fue, respondí, con voz baja. La lluvia seguía golpeando el tejado, pero dentro, el silencio era absoluto. No hubo besos. No hubo caricias. Pero algo en nosotros había cambiado. Se había dicho sin palabras. Más tarde, me puse de pie para irme a mi cuarto. Él seguía en el salón, con la mirada baja. Al pasar junto a él, sin pensarlo, le pasé los dedos por el hombro. Su piel tembló ligeramente. Buenas noches, Andrés. Que descanses, Martina. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la cama, con la lluvia como banda sonora, repasando cada segundo. Cada palabra. Cada gesto. Sabía que, si no poníamos límites, muy pronto cruzaríamos uno del que ya no podríamos regresar. Pero parte de mí quería cruzarlo. Después de aquella noche de lluvia, el calor volvió como si quisiera recordarnos que nada había terminado. La tensión entre Andrés y yo se había vuelto casi insoportable. En cada rincón del día parecía esconder el eco de lo no dicho. Y lo no hecho. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Yo me desperté temprano, me duché con agua fría y me vestí con un conjunto simple, una falda larga de lino beige, una blusa sin mangas y sandalias. Dejé el cabello suelto, mojado, para refrescarme. Él no apareció por la verja. No saludó. No se asomó. Y no lo hizo tampoco al mediodía. Pensé en acercarme. Pero algo me detenía. Quizás el miedo a que si lo hacía, no habría forma de parar lo que venía después.
Por la tarde, decidí salir sola a caminar por las callejuelas del Albaicín. El calor se pegaba a la piel, pero al menos el movimiento me distraía. Entré en una tienda de antigüedades, toqué un abanico de encaje negro, probé unas pulseras de cuentas rojas. Un señor mayor me miró con simpatía y me dijo: «Tienes esa mirada de quien está intentando no pensar en alguien». Sonreí. Pero no respondí. Al regresar, encontré una nota en la verja. «Necesito espacio. Perdón si confundí las cosas. Andrés». Sentí un golpe seco en el pecho. El mundo no se detuvo, pero dentro de mí algo se hundió. La lógica me gritó: «Mejor así. Mejor antes de caer». Pero otra voz, más profunda, me decía que la distancia no curaría nada. Los días siguientes fueron torpes. Nos cruzábamos por casualidad, pero fingíamos no vernos. Una noche, mientras ayudaba a mi abuela a ordenar unas cajas en el desván, encontré una antigua cámara Polaroid. Sentí un impulso extraño. Al día siguiente, me vestí con un conjunto bohemio, blusa blanca con escote amplio, falda estampada hasta los tobillos y un cinturón de cuero. Me recogí el pelo con una pañoleta bordada. Estaba hermosa, y lo sabía. Me hice varias fotos en el patio, una en la hamaca, otra sentada en la fuente, otra de espaldas frente al espejo del jardín, con la blusa cayendo apenas por un hombro. Las dejé secar. Luego, sin pensar demasiado, metí una de ellas en un sobre y la dejé caer en el buzón de Andrés. La imagen era sencilla, yo, mirando directamente a la cámara, con una flor en la boca y la mirada entre desafío y ternura. Esa noche hubo tormenta otra vez. No de las del cielo. De las internas. Pasadas las 11, oí pasos en la escalera. Pensé que era el viento, pero no. La puerta trasera se abrió y Andrés estaba allí, con la fotografía en la mano. Mojado por la lluvia. Respirando hondo. ¿Qué significa esto? No lo sé, respondí. Pero sí sé lo que no quiero, fingir que no pasa nada. Se quedó quieto. Tenía una camiseta gris oscura, empapada y pegada a su torso. El pelo goteando. Las manos tensas. No podemos seguir así, Martina. Entonces decide tú, o te vas, o te quedas. El silencio fue largo. Su pecho subía y bajaba como si contuviera algo peligroso. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Pero no cruzó la línea. Se detuvo a 1 metro de mí. Si doy ese paso, ya no hay vuelta atrás, dijo. Yo asentí, sintiendo como el corazón me golpeaba por dentro. Pero no lo dio. Se giró. Se fue. La puerta se cerró con suavidad, como si hasta ella dudara. Me quedé sola en el salón, empapada de emociones sin nombre. Me quité la pañoleta, solté el cabello y me senté en el suelo, abrazando mis piernas. No lloré. Pero sentí una presión profunda detrás del pecho. Como si el verano, tan vivo unos días antes, ahora se estuviera muriendo en silencio. Afuera, la lluvia cesó. Y dentro, algo también se rompió. Agosto se deslizaba como un suspiro contenido. El calor no aflojaba, pero algo en el ambiente había cambiado. Los días eran más silenciosos, las noches más largas. Andrés no volvió a asomarse. Y yo no volví a cruzar la verja. Habíamos creado una distancia artificial, esperando que el tiempo diluyera lo que había entre nosotros. Pero el corazón no funciona con lógica. Yo lo sentía. En cada rincón de la casa, en cada objeto que compartía su memoria. Una mañana, encontré su toalla aún colgada en el lavadero. La toqué como si esperara que su olor permaneciera allí. No quedaba nada, excepto el hueco que él había dejado. Mi madre llamó para decir que regresarían en 3 días.
Sentí alivio. Y miedo. El verano se terminaba. Y con él, la posibilidad de seguir viviendo en esa burbuja suspendida entre lo permitido y lo prohibido. Esa noche no pude dormir. El ventilador giraba lento. Yo estaba acostada en la cama, con una camisola ligera que apenas me cubría, la ventana abierta y la luna colándose como un testigo mudo. A las 3:12 escuché un sonido. No era viento. Eran pasos. Me levanté, descalza, el corazón latiéndome en la garganta. Bajé las escaleras y abrí la puerta trasera. Andrés estaba ahí. Con el rostro mojado. No por la lluvia. Sino por el sudor, o quizás por algo más profundo. ¿Puedo pasar? Dijo, sin rodeos. Asentí. Entró. No hablábamos. Nos mirábamos. Se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas. Yo me senté frente a él. El silencio era espeso. No vine a quedarme, dijo finalmente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque hay cosas que no se pueden guardar para siempre. Se sacó del bolsillo algo. Era otra foto Polaroid. No la que le había dejado. Una nueva. Tomada desde su ventana. En la imagen, yo aparecía dormida en la hamaca, con el vestido abierto hasta los muslos, el cabello cayéndome como una cascada por un lado. Era bella. Íntima. Honesta. ¿Cuándo la tomaste? Hace días. No podía evitarlo. Me la tendió, pero no la tomé. ¿Por qué te fuiste aquella noche? Porque sabía que si me quedaba, no iba a poder contenerme. Nos miramos. Una pausa larga. Luego, como si el aire se partiera en dos, él se levantó. Me voy mañana, dijo. ¿A dónde? Madrid. Prácticas de arquitectura. Me ofrecieron el sitio antes del verano. Lo postergué, por ti. Sentí como se me cerraba la garganta. Había tantas cosas que quería decir. Pero no salieron. Él se acercó. Esta vez más cerca que nunca. Pero no me tocó. No te pido nada. Solo que sepas que esto fue real. Aunque nadie más lo sepa. Y entonces, sin aviso, se dio la vuelta. Salió. La puerta se cerró. Sin dramatismo. Sin ruido. El día siguiente fue eterno. El cielo nublado. El viento cálido. Cuando escuché su coche arrancar, no me asomé. Me quedé en el baño, sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. No lloré. Pero la ausencia me llenó como una sombra líquida. Esa tarde, mientras recogía mi ropa del tendedero, vi algo colgado en el limonero. Era una pequeña bolsa de tela, atada con cuerda. La descolgué y la abrí. Dentro había 3 cosas. 1. La Polaroid que no tomé yo. 2. Un recorte de periódico. Los trenes nocturnos Madrid-Granada volverán este otoño. 3. Una nota escrita con letra rápida. Algunas historias no terminan. Solo esperan. Octubre. Andén 3. Me quedé de pie, bajo las ramas del limonero, con la bolsa apretada contra el pecho. No sabía si era una despedida, una promesa o una pregunta. Pero sí supe que nada había terminado del todo. El verano se apagaba. Pero su eco seguiría latiendo en mi piel. Y quizás, solo quizás, la historia recién empezaba.